El Tren Recomienda. ¿Qué hubo, le banda? Vengo yo, racita, bonita racita de bien. Vengo yo retomando la recomendación podcastera que hace rato que no tenía, ya puro contenido al Netflix. Porque me he ido acabando los podcasts de algún tipo de contenido y añadiendo otros a mi rutina podcastil. Y hoy les vengo presentando un podcast que sé que a Felipe le va a desesperar un tanto. A mí el mismo nombre me desesperaba un poco. Corría el mes de diciembre de 2017. El podcast de Bandamax. Corría el mes de diciembre de 2017 cuando dije, ya acabé varios podcasts, sumado a que muchos dejaron de producir en diciembre. En diciembre, no como los del orden mundial que como desde octubre salieron de vacaciones. Y No, pero luego ya... Ah, no, ellos salieron de vacaciones como desde mayo, ¿no? No. Junio. No, a finales de año, güey. No, el orden mundial hace un chinguísimo que no saca un podcast, güey. No, pero no fue de mayo, güey, no mames, no. Eran para vacaciones de verano, güey, y nomás nunca volvieron. Ese fue el chiste que hicimos aquí sí, varias cierto. veces. Sí, tienes razón, sí, cierto. Era para vacaciones de verano y ya nunca En volvieron. julio. Entonces... Pues volvieron ya después con su crowdfunding, ¿no? Con su modelo ese. Que no les he donado, güey. ¿Tú les has donado? No, güey. Siento culpa, güey, porque sí me nutría mucho su contenido. Pero bueno, hay que hacerlo. Hay que promover el crowdfunding podcastil. Bueno, corría el mes de diciembre de 2017 y yo decía, verga, todos los podcasts han parado, ¿qué me pongo a escuchar? No puedo andar yo escuchando música por la vida, ¿qué es eso? Y me puse a ver el top de podcast de iTunes, el top general, a ver cuáles son nuestras competencias, a ver qué elementos tienen los podcasts que son más escuchados en el país, cuáles no. Y pues yo lo que veo es que o es de super noticieros que suben sus resúmenes a iTunes, o es de lo que tú le llamas autoayuda. Entonces seleccioné el primero que yo no había escuchado de autoayuda y que lleva por nombre... Inteligencia emocional. Este es propiamente, y ahí va en el título el tema. Se llama Cállate y vende el podcast. Cállate a la verga y ponte a vender el podcast. Bueno, este podcast está, se me hace que se llama Gerardo Rodríguez, el chavo que lo conduce. En realidad el vato se promueve en Instagram como cabrón de las ventas, o sea, muy pretencioso, Gerardo Rodríguez, sí, cabrón de las ventas en Instagram. ¿Así literal o tú estás...? Cabrón de las ventas, mira. El nombre arribita, su link con el que lo puedes encontrar es instagram.com/cabrón de las ventas. Bueno, wow. Pues a mí yo dije, a la verga, güey, qué pinche pretencioso. Y el vato tiene un estilo medio fastidiosón. A mí no me gusta el estilo personal de introducir los podcasts y de meterle una emoción que yo no siento necesitar. Entiendo gente Dice, que... ¡Hola! No, entiendo gente que necesita que le digan, tú eres un cabrón y vamos a darle. Y que si haces esto eres muy chafa, pero si haces esto otro eres muy bueno. A mí esa parte no me gusta de su podcast. ¿Y por qué lo estoy recomendando? Por la otra parte que me nutre mucho, que básicamente pues el vato... Lo está recomendando porque no viste nada en la semana. No, pero ya lo vengo escuchando. He escuchado 27 capítulos de su podcast, güey. Entonces sí forma parte de mi rutina podcastil. Lo escucho propiamente cuando salgo a hacer ejercicio en el parque de mi cantón. Y lo escucho porque ya me acabé los podcasts de su tipo previos, pero también me aporta en ese mismo sentido. El vato generalmente resume temas generales para la gente que no necesariamente vende, porque venta suena así como a Organogold o a cosas de catálogo. O canvaseo, ¿no? A cosas de catálogo. A enciclopedias en la década anterior o hace varias décadas. Pero pues son consejos que no nada más son aplicables a todo el entorno de negocios, a todo el ecosistema emprendedor, sino que son aplicables para la vida en general. Eso es lo que a mí me gusta mucho de cualquier podcast dirigido a emprendedores, que en realidad pues son herramientas para la vida que nadie les da otro enfoque, porque al menos yo así percibo, los que más escuchan podcast, aparte de lo noticioso y político, no análisis, noticioso y político, son las personas que quieren vivir o estar cerca del ecosistema emprendedor.
Entonces hay esta nueva religión del emprendedurismo dentro de las religiones que ya habíamos citado, del veganismo, el CrossFit, la vida fit, los derechos humanos, el feminismo. Pues yo también encuentro como una de las nuevas religiones sin Dios, pero con bastantes profetas. Entonces el vato le mete muchos autores y dice, por ejemplo, a los primeros temas que yo escuché era manejando la objeción de precios, o sea, cuando alguien te objeta el precio que le estás poniendo a un producto, el elevator pitch, el discurso de elevador, tipos de compradores, clasificación de necesidades, cómo lidiar con clientes molestos, cómo perderle el miedo a las cold calls. ¿Tú sabes qué es una cold call? No. Las llamadas en frío. Llamada cold. Cold calls, las llamadas en frío, que son Entendí. las llamadas que haces... Dije una llamada potro. No, las llamadas que le haces a gente que no conoces. Y que los vendedores, y yo creo que aquel que necesitamos contactar gente para lo que hacemos, no deberíamos de hacer cold calls, porque nos estamos reuniendo en los puntos donde están nuestros clientes objetivos, o estamos haciendo networking permanente con ellos. Entonces no tenemos que recurrir a hablarle por teléfono a gente que no conocemos. Pero en el caso de que así sucediera, pues te recomiendo el vato cómo hacerle. Entonces, a mí me late mucho porque el vato sí documenta, cita autores en la misma sintonía de Luis Ramos y su podcast de libros para emprendedores, y otro que tiene por ahí que ya me estoy escuchando y que próximamente también voy a recomendar. Entonces, a mí me sirve mucho este contenido. Cuando lo estoy escuchando me pone a reflexionar, no nada más de cuando yo tenía mi propio changarro, y de las clases que hoy pues me toca impartir, donde se habla de temas de emprendimiento, emprendedurismo, no sé cuál sea el término correcto, porque creo que uno de los dos está mal. Emprendedurismo está mal. Pues me mantiene con contenido fresco en esas sintonías, que me recuerda a otras cosas y vivencias, sino que me motiva, y generalmente cuando voy corriendo escuchando eso, regreso motivado a mi cantón por hacer las cosas que tenía como pendientes. Jefa, presta el trapeador. Regreso motivado a mi cantón a mandar los correos que tenía pendientes, o a hacer las cosas que tenía pendientes en la computadora, o a hacer los contactos que tenía que hacer ya con otro orden de ideas. Entonces, a mí todos estos podcasts de crecimiento personal, de inteligencia emocional, de herramientas para la vida, que algunos los manejan como que son exclusivas para emprendedores, pero en general creo que son para la vida, son aplicables para políticos, para empleados, para gente que está en asociaciones civiles, incluso para religiosos. Pues me parece contenido muy valioso, a pesar de que puede llegar a ser desesperante el tono de quien presenta este contenido. Y ya. Pues bueno. Dele una oportunidad. Y el vato del FUA. El vato del FUA, eso hacía, ¿no? A eso se dedicaba. No sé. El FUA, según yo, fue un borrachito, ¿no? Sí, pero a eso se dedicaba él, o sea, daba pláticas de estas, güey. No sabía, güey. Y lo terminaron yendo ahí torcido, ¿no? Vaya que profundizaste. Tirado en la investigación. Vaya que profundizaste. Entonces, otros títulos de este podcast, por ejemplo, lecciones de ventas de Sun Tzu, tips para establecer rapport, cómo hacer follow-ups de manera correcta, tips para romperla en las Expo Trade Shows, lecciones de ventas de Albert Einstein, tips para hablar en público, tips para el networking. A veces maneja la ironía y dice cómo perder clientes, y dice qué prácticas son las mejores para perder clientes. Yo sí les recomiendo que lo escuchen con un amplio criterio, con tolerancia hacia algunos estilos del conductor, pero con aprecio hacia el valor que presenta. Y pues ya, vámonos con la recomendación del Pipe. El tren recomendó.